Básicamente, si has presionado este video, eso significa que eres parte del juego y debes continuar hasta el final. Si pensaste que podrías escapar, piénsalo de nuevo. No hay vuelta atrás. La pesadilla ha comenzado y ahora estás atrapado, al igual que ellos. Estaban en un lugar oscuro, sin saber cómo llegaron allí. Las paredes, sucias y mojadas, reflejaban una luz tenue que apenas iluminaba el espacio. Todo a su alrededor era una confusión de hierros, cadenas y máquinas que sonaban como si estuvieran esperando su turno para actuar. Al principio pensaron que era una broma, un mal sueño, pero pronto se dieron cuenta de que todo era real. Uno de ellos, un hombre alto y de rostro cansado, se levantó y miró alrededor, buscando una salida. «¿Dónde estamos?», susurró, pero no hubo respuesta. El miedo comenzó a llenar el aire mientras los otros empezaban a entender que nada de lo que veían tenía sentido. De repente algo se movió en la sombra. Un sonido metálico cortó el aire, seguido por un chorro de sangre que salpicó el suelo, dibujando una línea roja sobre el cemento gris. Nadie sabía de dónde venía, pero todos sintieron que algo los observaba. El silencio fue roto por una voz, distorsionada, proveniente de altavoces escondidos en el techo. «Bienvenidos al juego. Ahora deben tomar decisiones, pero recuerden, no todos saldrán vivos de aquí». Los ojos de todos se abrieron de par en par, el terror palpable. No era una broma. No había escape, y en ese momento sabían que la muerte los acechaba, pero no sabían quién caería primero. El aire se volvía más denso a medida que pasaban los minutos. Las respiraciones de los demás se podían escuchar con claridad, llenas de ansiedad y miedo. Cada uno de ellos intentaba asimilar lo que estaba pasando, pero no había forma de escapar. El lugar estaba sellado, sin ventanas ni puertas visibles. No había forma de huir. «¿Qué significa todo esto? ¿Por qué estamos aquí?», preguntó una mujer, su voz temblando. Nadie le respondió. Nadie sabía por qué. De repente una luz intermitente encendió una pantalla en una de las paredes, mostrando un video que dejaba claro que ellos no estaban solos. En la pantalla, alguien con una máscara en forma de calavera observaba a cada uno de ellos. La imagen cambió rápidamente, mostrando varias herramientas macabras: cuchillos, sierras, cadenas y una mesa de operaciones con manchas de sangre. La voz distorsionada volvió a hablar, más fuerte esta vez. «El juego ha comenzado. El tiempo se agota y la única salida es tu sacrificio. Si no juegas, todos perderán». Un grito se escapó de alguien en la habitación. El pánico se apoderó de ellos y la tensión se sintió como una corriente eléctrica en el aire. Nadie quería ser el primero en enfrentarse a lo que les esperaba, pero sabían que tarde o temprano tendrían que elegir, luchar o morir. Las sombras a su alrededor parecían moverse, como si la propia oscuridad estuviera viva, observando cada uno de sus movimientos. La angustia crecía y el tiempo parecía dilatarse, cada segundo sintiendo más pesado que el anterior. La atmósfera se volvía más opresiva y entonces algo extraño ocurrió. Una puerta, oculta hasta ese momento, comenzó a abrirse lentamente. Un sonido crujiente llenó la habitación, como si el propio aire estuviera siendo desgarrado. Los ojos de todos se volvieron hacia ella, pero ninguno de ellos se atrevió a dar el primer paso. Sabían que cualquier movimiento podía ser fatal, pero el sonido metálico siguió retumbando en sus oídos, cada vez más cerca. Estaban atrapados. El juego ya había comenzado y no había vuelta atrás. El aire estaba cargado de miedo. La luz tenue seguía parpadeando, pero ahora había algo extraño en el ambiente. Las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Los participantes del juego no podían dejar de mirar las paredes, buscando alguna forma de escapar, pero todo estaba sellado.
El único sonido que se escuchaba era el crujir de las cadenas y las respiraciones agitadas de los demás. Un hombre de cabello corto y ojos aterrados intentó dar un paso hacia la puerta que se había abierto antes, pero algo lo detuvo. Una sensación extraña se apoderó de él, como si el espacio alrededor de la puerta lo estuviera atrapando. La puerta parecía estar esperando, pero nadie se atrevió a cruzarla. «Esto no tiene sentido. ¿Qué demonios está pasando?», murmuró uno de los hombres con la voz quebrada por el pánico. «Es una trampa. Nos están manipulando», dijo la mujer que había hablado antes. Su rostro estaba pálido, pero su determinación parecía crecer con cada segundo. De repente una nueva voz apareció, pero esta vez no provenía de los altavoces. Era una voz real, humana, pero fría y calculadora, llena de maldad. Si quieren salir, deberán tomar decisiones. Y cada decisión tiene un precio. Una pantalla se encendió en el centro de la sala, mostrando a una persona atada a una silla, con una máscara de hierro pegada a su rostro. La imagen era inquietante, y la sangre empezaba a gotear del cuerpo de esa persona. Todos miraron, horrorizados, sin saber si debían hacer algo. La voz continuó. «La primera prueba está ante ustedes. Decidan bien, porque la vida de uno depende de los demás. No hay reglas, no hay justicia, solo supervivencia». Los ojos de todos se abrieron de par en par al escuchar esas palabras. La sensación de claustrofobia aumentaba cada vez más. «¿Qué significa eso?», swingó un joven mientras se apartaba de la pantalla. «¿Qué vamos a hacer? No quiero jugar esto». Pero no había respuesta. Solo el eco de sus palabras se perdía en la oscuridad. En ese momento las luces de la sala se apagaron por completo, sumiéndolos en una oscuridad total. Nadie podía ver nada, pero los sonidos extraños continuaban. De repente, un fuerte estruendo rompió el silencio. Una de las paredes se desplomó, revelando una nueva sección del juego. Una escalera oscura y empapada de sangre descendía hasta el abismo. Los participantes dudaron. La oscuridad parecía engullir todo a su paso. «Esto es una pesadilla. Tenemos que salir de aquí», murmuró otro de los hombres temblando. Pero sabía que no había salida. La verdad era que todos estaban atrapados. Un grito resonó en la oscuridad y un hombre cayó al suelo, convulsionando. Nadie se atrevió a acercarse. La visión de sus ojos desorbitados y su boca abierta en una mueca de terror los paralizó. El cuerpo se quedó allí, inerte, mientras el resto de ellos sentía una creciente desesperación. La voz distorsionada volvió a sonar, esta vez en tono burlón. «¿Así que se creen listos? Cada minuto que pasan en este lugar los acerca más al final. La pregunta es, ¿quién será el próximo?». El tiempo se estaba agotando. Los participantes sabían que no podían esperar más. La única opción era seguir adelante, hacia lo desconocido. Uno por uno, comenzaron a acercarse a la escalera. No sabían qué les esperaba, pero sabían que quedarse allí era aún peor. Con cada paso que daban, el sonido de sus propios pasos resonaba como una sentencia de muerte. La escalera parecía interminable y la sangre que cubría los peldaños los hacía resbalar. Pero no podían detenerse. Tenían que seguir. La tensión era palpable. Nadie hablaba, pero todos sentían el mismo miedo. Algo estaba por suceder. Algo peor que cualquier cosa que pudieran imaginar. La pregunta era, ¿quién sería el siguiente en caer? Ya nada es lo mismo. El suelo está cubierto de sangre, como si fuera una capa gruesa y viscosa que se pega a los zapatos con cada paso. Los gritos siguen resonando, pero no hay tiempo para atenderlos. La presión crece, el aire parece más denso, como si lo pudieras cortar con un cuchillo. Las paredes, que antes parecían sólidas, ahora parecen una mezcla de carne y metal, respirando, esperando. El sobreviviente avanza,
sus ojos inyectados de terror, pero su cuerpo ya no responde con la misma rapidez. La piel de su rostro, cubierta de sudor frío, parece pegajosa, casi como si estuviera envenenada por el miedo. Siente la sangre de otros manchando su ropa, como si llevara consigo el peso de los muertos. Cada paso que da lo acerca más a lo desconocido, al siguiente desafío. La siguiente puerta se abre con un crujido ensordecedor y lo que encuentra al otro lado lo paraliza. Es una sala enorme, con un altar de metal en el centro. Sobre él hay lo que parece ser un cuerpo, pero está abierto. Las entrañas cuelgan del torso, las vísceras esparcidas por el suelo en una mezcla viscosa de sangre y órganos, todos apilados como si fueran piezas de un rompecabezas. La sangre forma charcos oscuros sobre el metal y el olor, ese olor podrido y ácido, se mete en la garganta. De repente el sonido de un mecanismo activándose interrumpe el silencio mortal. El sobreviviente intenta mover los pies, pero el terror lo inmoviliza. La luz se apaga y enciende de nuevo, mostrando algo que parecía imposible. El cuerpo, ahora de alguna manera, comienza a moverse. Las entrañas, con una violencia indescriptible, se retuercen, como si algo las estuviera arrancando de su lugar. Un grito rasga el aire cuando las vísceras empiezan a gotear hacia el suelo, bañando todo en un mar de sangre espesa. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu vida? La voz en el altavoz suena distorsionada, como si estuviera burlándose de su sufrimiento. Un grito desgarrador se oye desde el altar, seguido de una risa macabra que llena la sala. El sobreviviente no tiene más opción. Ve una cuchilla en la mesa de operaciones. Un cuchillo grande y oxidado, cubierto con restos de carne y sangre secas, como si alguien ya lo hubiera usado en otra víctima. La hoja brilla en la luz como una promesa mortal. No hay tiempo para pensarlo. Sin más remedio, se acerca y, con una fuerza desesperada, comienza a cortar, sin importar la sangre que brota de las heridas de su propio cuerpo. La carne se rasga con un sonido viscoso y la sangre fluye con cada movimiento. El dolor es insoportable, pero la adrenalina lo mantiene despierto, lo mantiene vivo. Siente cómo los músculos se desgarran bajo el filo del cuchillo, cómo sus propios órganos se exponen lentamente a la luz de la sala. Cada corte, cada rasguño, lo acerca más a la locura. El dolor es tan intenso que su mente comienza a nublarse, como si ya no pudiera distinguir entre lo que es real y lo que es la pesadilla. Finalmente, lo que queda es un cuerpo ensangrentado y casi irreconocible, cubierto de cicatrices, sudor y sangre de otros. El altar está lleno de restos humanos y la habitación, un caos de cuerpos mutilados, vísceras y sangre que cubre cada rincón. La pantalla se enciende nuevamente y la voz, esta vez más fría, pronuncia: «Ahora eres parte de esto. El siguiente desafío te espera». La puerta se abre, pero el sobreviviente no sabe si está listo para lo que viene. El suelo resbaloso de sangre parece un recordatorio de que cada paso que dé puede ser el último. El juego sigue. El tiempo parecía haberse detenido. La sala, más sucia y oscura que nunca, estaba impregnada con el hedor nauseabundo de sangre y carne putrefacta. La oscuridad casi era palpable, como si estuviera tratando de consumirlo todo. Los cuerpos de los otros competidores yacían, desmembrados y mutilados, sus rostros torcidos en expresiones de horror eterno. Unos brazos estaban despojados de su dueño, otras extremidades separadas, yaciendo sobre el suelo en un charco espeso de sangre oscura, como si fueran juguetes rotos, arrojados sin cuidado. La sangre, espesa como alquitrán, se deslizaba lentamente por el suelo, formando líneas rojas brillantes que se reflejaban en las paredes manchadas de excremento y orina. Cada paso que daban los sobrevivientes era acompañado por el crujir del hueso quebrado de los cadáveres esparcidos y el sonido asqueroso de la carne pegada a los metales fríos de la sala.
Las respiraciones de los sobrevivientes se volvieron más pesadas. El aire estaba tan viciado que costaba respirar, como si el propio oxígeno estuviera contaminado por el horror. El eco de las gotas de sangre que caían de los cadáveres rotos resonaba, marcando el paso del tiempo de una manera distorsionada, como si cada segundo fuera una eternidad de dolor. Entonces, como una pesadilla que nunca terminaba, una risa burlona y grave, distorsionada por los altavoces, llenó la habitación. Felicidades, han llegado al final. Pero créanme, esto no ha terminado aún. La última decisión es la más difícil de todas. De repente, las luces parpadearon y la imagen de su captor apareció en la pantalla. Un rostro deformado por una máscara de piel, sin ojos, sin boca, solo una sombra oscura. Su voz resonaba en la sala, penetrante, cruel. Aquí es donde todo cambia. El juego termina cuando ustedes decidan quién será el último en pie. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, aplastando el espacio entre ellos. El terror se apoderó de sus cuerpos y, sin quererlo, una desesperación profunda comenzó a inundarlos. Los ojos de los sobrevivientes se encontraron, ambos temblando, sabiendo que solo uno de ellos saldría con vida, pero ninguno de los dos quería tomar la decisión de matar al otro. Fue entonces cuando una de las máquinas a un lado de la sala comenzó a rugir y una de las mesas se alzó, trayendo consigo una serie de cuchillos, sierras y herramientas quirúrgicas brillantes que se reflejaban en la sangre de los muertos a su alrededor. La última prueba había comenzado. Sin más palabras, los sobrevivientes se lanzaron al caos, cortando y desmembrando a su compañero con una violencia indescriptible. El metal se hundía en la carne, la sangre brotaba a chorros, empapando todo a su alrededor. No hubo piedad. La desesperación los llevó a hacer lo impensable. Las entrañas caían al suelo junto con trozos de carne desgarrada y huesos rotos, mientras el ruido de la carnicería llenaba la sala. Cuando el último de los sobrevivientes quedó en pie, cubierto de sangre y vísceras, la pantalla parpadeó una última vez. La máscara del captor se mostró una vez más y una risa sádica retumbó en los altavoces. Felicidades, has ganado, o tal vez has perdido. La puerta se abrió, pero lo que había afuera no era libertad. Fin.